A todos los hermanos, espero que hayan disfrutado este tiempo, estar de la presencia del Señor y cantarle de su gracia, de su misericordia. Bueno, seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios, muy bien. Y el domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 8. Ahí está, el 2, muy bien. Están atentos. 8 no existe, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y estuvimos terminando el capítulo 2 y ahora nos viene el 3, como a modo de repaso. En estos últimos versículos del capítulo 2, Anderson nos compartía el domingo pasado lo que nosotros como gentiles, porque nosotros, todos los presentes acá, somos gentiles, es decir, no judíos, no somos del pueblo de Israel. Y en aquel entonces, cuando se escribía la carta de los Efesios, estaban, sí, dos determinadas ciudadanías, ¿no? Los judíos por un lado y los gentiles, no judíos. Y entonces aquí el versículo 19 del capítulo 2 dice algo que era tremendo de decir en aquel entonces y que también es ahora. Dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que era tremendo en aquel entonces y también es bueno considerarlo así ahora? Porque los gentiles, es decir, los no judíos, estaban totalmente ajenos, separados del pacto, de las promesas, de lo que era la herencia del pueblo de Dios. Eran como, así decía Nehemías, en el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 20, acerca de Sanbalat, Tobías y Gesén, el árabe, cuando le dice, ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es decir, en ese momento Nehemías le decía eso a estos enemigos. Pero los gentiles, o sea, los que no estaban dentro del pueblo de Israel, estábamos también así. Hubiésemos sido nosotros aquellos que no teníamos ni parte, ni derecho, ni memoria entre el pueblo de Dios, a no ser que nos hiciéramos del pueblo de Dios. Entonces, es tremendo lo que se dice acá, de nosotros de los gentiles, que ya somos uno con la herencia, con la promesa y con lo que es la familia de Dios. Y el apóstol Pablo le tocó explicarlo esto al detalle. El detalle de que, cómo era esto de que los gentiles eran uno con los judíos y todo así. Porque claro, porque en aquel entonces los judíos, como dice el Señor, movían el cielo y tierra para ser lo que llaman prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Aquellos que eran convertidos de los gentiles al judaísmo. Y entonces, bueno, ¿qué es la fe cristiana? Es que los gentiles se vuelvan judíos ahora, es decir, tener que circuncidarse, guardar la ley, asistir al templo 3 veces por año. Eso era la fe que Dios tenía para los gentiles, no. Y eso era lo que Dios le dio al apóstol Pablo para explicar. Y vamos a leer ahora el pasaje, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y ustedes van a ver que comienza con una palabra que dice, por esta causa yo, Pablo. Y si usted ve en el versículo 14, dice lo mismo, por esta causa yo, Pablo. Y usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, no fue escrito en el idioma español. Y en el griego pasa algo, que es que no hay un verbo ahí en el versículo 1. Es decir, como que está un poco, y mismo en el español uno lo lee y parece como un poco raro de leer, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque el verbo está en el 14. Y es decir, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el apóstol Pablo, al escribir esto, al exponer que ya los gentiles ya somos extranjeros, no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos, y quiere orar por nosotros, a lo que es su ministerio, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Él
se le cruza algo por la mente, y es su ministerio como apóstol a los gentiles y su conocimiento del misterio del Evangelio de Dios. Y entonces eso como que le obliga a hacer un paréntesis, y eso es lo que nos va a contar en estos versículos. Leemos: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado el conocer el misterio, tal como antes os he escrito brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, como decíamos, ¿no? Aquello tan importante que le llevó a hacer este paréntesis era considerar su llamamiento personal y su conocimiento del misterio de Cristo. Consideramos entonces primero el versículo 1. Y vieron que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está preso, y usted lo puede leer en el libro de los Hechos, más o menos de la mitad del libro de los Hechos. Allí vemos que el apóstol Pablo, por acechanza de los judíos, tiene que apelar al César, y eso en aquel entonces significaba que el propio emperador iba a escuchar y a dar el veredicto del caso en el cual se le planteaba, pero eso implicaba que tenía que esperar mucho tiempo para que el emperador se tomara el tiempo necesario para escuchar el caso, y eso a veces llevaba años, ¿no? Y no era como en aquel entonces que hay cárceles y se mantienen, todo, bueno, cada uno tenía que mantenerse, lo tenían que mantener. Pero bueno, el apóstol Pablo apeló al César y ahí pasó a ser un preso, un preso del Imperio Romano. Y ahí lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Y entonces, en la esfera terrenal, podemos ver al apóstol Pablo preso, con cadenas. A veces de las noches encadenado de un soldado romano. Y entonces como que él mira sus cadenas. El apóstol Pablo mira y se ve encadenado, se ve preso. Pero él no dice que está preso del Imperio Romano. Él dice que es preso ¿de quién? De Cristo. Preso de Cristo. Y eso me enseña a mí, y creo que nos enseña a todos, a no solamente mirar lo que se ve, sino ir más allá de lo que se ve terrenalmente. ¿Por qué? Como dice 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo tenía la mirada puesta en lo eterno, no solamente en lo temporal y pasajero que se veía. Y se ve a sí mismo como un prisionero de Cristo. Es decir, estas cadenas que yo tengo acá no son la de este soldado que tengo al lado, no son la del emperador, son las cadenas de Cristo. Y en otro lugar, Filipenses 3:12 dice que él también estaba asido, o por decir, como diríamos nosotros, agarrado de Cristo Jesús. Y eso me impacta, y creo que es impactante que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel que había hecho tanta obra por el reino de Dios, había ido y había predicado en diferentes ciudades, había sufrido por Cristo, había sido apedreado, había pasado por muchas cosas que después se detalla, ¿no? Naufragios, etcétera, muchos sufrimientos por la causa de Cristo, se considerara y se llamara, pero no como una cosa vergonzosa, sino como algo que él aceptaba y recibía, un preso de Cristo.
Y creo que eso nos enseña mucho a nosotros porque revela un conocimiento profundo de Dios. Recién cantábamos, ¿no? El Señor soberano. Y necesitamos conocer a Dios más profundamente. Porque hay algunos que hacen énfasis solamente en el Dios de amor. Pregunto, ¿Dios es amor? Sí, es correcto. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿Dios es solamente amor? No, ¿verdad? Por eso tenemos que ir más allá. Dios también es santo. Isaías 6:3 dice que santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios también es santo, santísimo, lo más santo. Y también es soberano. Hechos 4:24 dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano. ¿Qué significa que Él es soberano? Significa que hace lo que quiere, que es el que manda, es el que dispone. Nadie puede venir a decirle, hace esto. Es el soberano. Es el soberano. Recién Anderson nos decía, Él es rey sobre toda la creación. Es rey sobre tu vida, sobre mi vida. Él es el soberano. Y el hecho de que el apóstol Pablo, ni más ni menos, se llame prisionero de Cristo, dice que ese Dios soberano tenía para él aflicciones. Ahora, si nosotros fuéramos los que decidiéramos, pudiéramos hacer como se hace en un formulario, ¿no? 2 listas acá, y en una lista están las bendiciones y en otra están las aflicciones. Y pudiéramos elegir nosotros, o sea, en un lado estaría, bueno, no sé, bendición económica, salud, dinero, amor, etcétera, todo lo que usted quiera, y del otro lado, bueno, enfermedad y todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿quién de nosotros pondría algo en esta lista? ¿No? O sea, algún tic en este lado. Ninguno, ¿verdad? O sea, todos, salud, dinero, amor, etcétera, todo bendiciones, si dependiera de nosotros. Pero no depende de nosotros, depende de Dios, porque Él es soberano. El soberano es Él. Ahora, lo que el apóstol Pablo entendía era que ese Dios de amor pudiera tener dentro de lo asignado para Él, ser prisionero de Cristo y seguir siendo el Dios de amor. No dejar de ser el Dios de amor, porque Él tenía que pasar por cosas. Y nosotros también debemos buscar esta revelación interior. ¿Por qué? Porque se nos manda a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y eso qué significa? Justamente cosas de esta lista. Angustias, tribulación, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos tener por sumo gozo cuando nos encontramos en esas aflicciones? Bueno, conociendo a Él, recibiendo de Él, experimentándole. Recordaba un episodio, un siervo de Dios, se llamaba José Aristimuño, de Rocha, de la iglesia de Rocha. Y tenía una hija, se llamaba Ana, preciosa creyente, ella. Servía a Dios, amaba a Dios, siempre contenta. Ana se enfermó de una enfermedad rara, difícil. Se oró por ella, pero el Señor se la quiso llevar. Y fuimos al velatorio algunos, allí en Rocha. En la iglesia de Rocha se velaron a la hija. Y yo lo saludo a este hombre de Dios, a José Aristimuño. Y él me dijo, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y es así. Debemos conocer a Dios. Dios es un Dios de amor, sí, pero es un Dios soberano. Y Él sabe las cosas.
Él sabe lo que hace. Y tenía a Pablo prisionero. Y él no estaba avergonzado de sus cadenas, porque él sabía a quién había creído. Y también era una muestra de lo comprometido que estaba por la causa de la defensa del Evangelio. ¿Qué sería de las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, de las verdades que él había transmitido, si él negaba de Cristo? Si él decía, no, esto es muy difícil para mí, me trae demasiados problemas, conflictos, mirá, estoy preso acá. ¿Qué sería de los creyentes? Él sabía que estaba puesto para la defensa del Evangelio de Cristo, y así se mantenía. Y 1 Tesalonicenses 3:8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjese el condicional ahí, ¿no? Ahora vivimos, ¿quiénes? Nosotros. Está hablando de Pablo. ¿Y cómo vivimos? Sí, condicional, ustedes están firmes en el Señor. Es decir, la firmeza nuestra, la firmeza tuya, hermano, o la no firmeza, cambia mucho. Si tú permaneces firme en las adversidades, en las situaciones, en las diferentes cosas que te toca vivir, sos de bendición, sos de grande bendición. No pienses que tu dolor, tu circunstancia de la vida difícil que te toque pasar, da lo mismo mantenerse firme o no. No, hermano. Mantenete firme, aferrado del Señor. Y eso es de mucha bendición para todos, para toda la iglesia del Señor, y especialmente para los líderes, como acá decía Pablo, ¿no? Yo vivo, para mí es un inmenso aliento sentir que ustedes, y ver y escuchar que ustedes están firmes en el Señor. También los gentiles salvos debían de no avergonzarse por Pablo, sino reconfortarse, sabiendo que él estaba preso. Es decir, alguien podía venir a decirle, pero ¿y qué pasó con el apóstol de ustedes? ¿Dónde está? Y bueno, está preso ahí, ¿no? Ah, pero qué vergüenza, ¿no? Alguien podría venir a decir con ese aire de, qué vergüenza que tu apóstol esté preso. No, pero no. Esperen un poquito. Él está preso para la defensa del Evangelio de Dios. Es un honor que él siga ahí, porque él sigue firme, aunque esté preso. Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Habla aquí de que somos administradores de la gracia de Dios. Y no solamente el apóstol Pablo, sino también vos y yo somos administradores. ¿Por qué? Lo dice 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme que tiene muchas formas, la gracia de Dios. ¿Cómo le llegó a Pablo, a Saulo de Tarso, la gracia de Dios? Cuando él estaba en un camino muy errado, pensando que servía a Dios, estaba totalmente opuesto. Estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. La perseguía hasta la cárcel y hasta la muerte, pensando que eso agradaba a Dios y de esa manera servía a Dios. Y en ese momento se le plantó el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la respuesta de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Se humilló y su voluntad quedó sometida a la del Señor. Es decir, en ese momento se le mostró esa gloria, esa shekinah, ese resplandor en el mediodía, una luz más brillante que la misma luz del sol. Y él no fue rebelde a la visión celestial. Y ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Y él aceptó lo que Dios tenía para él. Aunque era completamente, o sea, es como un choque de dos trenes, ¿no? Él iba para un lado con todo, era él ese fariseo religioso, fanático, dispuesto a usar de violencia y a mandar a presos y a la cárcel y al homicidio igual.
Fíjense la historia de Esteban. Saulo de Tarso era cómplice de asesinato, del martirio de Esteban. Y el Señor lo chocó así como el tren, ¿no? Y él aceptó. Él no se puso rebelde. Él se humilló, se puso debajo. Someterse es ponerse abajo. Y el conocer a Dios y el seguirle pasa mucho por esto, por la humildad, porque el orgullo no debe tener lugar en nuestro corazón, hermano. Y también, si el ejemplo que tenemos es el apóstol Pablo, que se humilló de esta manera y no fue rebelde a la visión celestial, ¿cómo es que nosotros podemos estar en desacuerdo con Dios del lugar que Dios nos ha dado? Porque dice 1 Corintios 12, 18 que Él colocó a los miembros del cuerpo como Él quiso. No es como un pastor o un grupo, consejo de ancianos quisieron, ni como cada miembro quiso, sino como el Señor quiso. Él te colocó en el cuerpo, en su iglesia, como Él quiso. Y con algunos hemos hablado de este ejemplo, ¿no? Algunos que somos medio sordos, a veces usamos las manos, así como para ampliar las orejas, ¿no? Algunos no lo necesitan porque tienen orejas, bueno, es otro tema, pero bueno, por más que uses la mano como oreja, la mano no es oreja, la mano no puede oír. Entonces imagínate que, porque somos miembros, y el ejemplo es tu cuerpo, entonces imagínate que tu mano se rebelara, y tu mano se pone acá y quiere ser oreja. Parece loco, ¿no? Y quiere ser oreja y quiere oír, pero la mano no va a oír. Y si la mano está acá, no hace lo que tiene que hacer la mano, ¿verdad? Es un ejemplo loco, pero así somos nosotros cuando no nos humillamos y nos disponemos en el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando le decimos al Señor soberano, no, tú eres el Señor soberano, sí, pero yo tengo mejor plan. Yo quiero ser oreja, quiero oír, aunque soy mano. No, hermano, no funciona de esa manera. Cada uno de nosotros tiene que estar en el lugar que el Señor le dio. ¿Y cuál es ese lugar que Dios te dio a ti? Bueno, yo no lo sé, pero si tú le preguntas al Señor, lo buscas con humildad, Él te lo va a decir, Él te lo va a revelar. Porque hay una frase, Dios no se anda con adivinanzas. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere guiar. Él no se va con adivinanzas. Búscalo y Él te dará tu lugar. Y tenemos que ser administradores fieles. En eso que Él nos tiene, que Él nos dio para ser fiel. Ser fiel. ¿Qué significa ser fiel? Bueno, ser un administrador. Trabajar a favor de alguien que es el dueño. Yo no soy el dueño, pero trabajo para el dueño. Y me acordaba, por ejemplo, de Manuel, ¿no? que él es encargado de mantenimiento y de una casa grande, de una mansión. ¿Y es tuya la mansión, Emanuel? ¿Qué lugar de la mansión es tuya? Capaz que un rinconcito por ahí. No, nada de la mansión es de él, pero él tiene que trabajar. Como si fuera el dueño, o quizás mejor. Capaz que la casa de él no la tiene tan bien como la del trabajo, pero tiene que cumplir con los estándares, ¿no? Y entonces es lo mismo, la casa no es nuestra. Somos administradores del Señor, de la gracia del Señor. Trabajamos para Él y debemos ser fieles. Y si recibimos de gracia, demos también de gracia. Y que la gloria se la lleve el Señor. Versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente. El misterio de Cristo insinuado. Por ahora, ¿no? Esto del misterio
no se refiere a algo que sea como la teoría de la relatividad, que uno tenga que ser medio ingeniero de la NASA o algo para conocer, sino que simplemente es algo que estaba con el velo. No se había revelado, o sea, era como un telón, por ejemplo, en un teatro. Capaz que no somos de ir al teatro, pero el telón estaba corrido, ¿sí? En el Antiguo Testamento. No se sabía cómo era este misterio. Y después el telón fue descorrido y se vio. Eso es cuando es misterio. No es que algo difícil de comprender, sino que estaba oculto y ahora está revelado. Y bueno, ¿y cuándo el apóstol Pablo entendió este misterio? Bueno, cuando ya recordamos ese momento, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, allí cuando el Señor se aparece a Saulo. Y también después en Gálatas 1 dice que después de ese evento tan dramático en su vida, él se tomó un tiempo para buscar al Señor, para, algunos dicen, reciclar sus ideas, su teología, lo que él conocía de Dios. Y ahí fue que estuvo 3 años y fue a Arabia y fue a Damasco, y él buscó y el Señor le reveló. Esto que él conocía lo tenía de revelación directa. ¿Y en qué momento fue revelado todo esto, no? Pensábamos en un velo, como un escenario. Y en el Antiguo Testamento no se veía cómo iba a ser la salvación para toda la humanidad. Como en aquel momento que Abraham le dice Dios en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Cuánta familia de la tierra? ¿Los judíos? Capaz que alguno más, por ahí, en el Oriente Medio. ¿Cuánta familia de la tierra? Todas las familias de la tierra. ¿Cómo podían ser benditas todas las familias de la tierra con Abraham? Bueno, justamente con un descendiente especial de Abraham, que al descorrer el velo de los siglos, vemos esa escena tremenda en el Gólgota, donde estaba ahí en la cruz, crucificado, y ese grito que él dice, tetelestai, que significa consumado es. Consumado es la salvación, consumado es el pago por nuestros pecados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos los seres vivientes, todos los seres humanos. Y todos los seres humanos, judíos, gentiles, quien sea, chinos, indios, uruguayos, no importa, podemos ser salvos por la gracia de Cristo, a través del arrepentimiento y la fe. Y eso estaba, es interesante ver que en el Antiguo Testamento estaba, no solamente allí en Génesis, sino también, por ejemplo, en Isaías 42, dice, las costas esperarán su ley. Hablando también de los gentiles que iban a ser salvos. Y Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Pero ¿cuántas naciones alabadle? ¿Qué es lo que Dios quería? ¿La alabanza de un solo pueblo, de los judíos? No, de todas las naciones de la tierra. Entonces eso era algo que estaba oculto y fue revelado. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Acá vemos que el apóstol Pablo se refiere a sí mismo y a sus credenciales para expresar este misterio de Cristo. Y esto no es algo que él se haya propuesto de alcanzar, porque como veíamos, recordamos, él no estaba en esa dirección, él estaba en la dirección opuesta. Y eso también le da fuerza a lo que él dice, porque todos lo conocían, él era el enemigo, él era el asolador de la iglesia. Y como Ananías, pero a él voy a ir, tengo que ir a él,
hablarle a Él, si Él es el enemigo. Él es el enemigo público número 1 de la iglesia. Señor, a Él tengo que ir a... Sí, anda a Él. Yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y también dice, he aquí, Él ora. Y Ananías fue. Y qué ejemplo, ¿no? El de Saulo de Tarso. Eso es arrepentirse. Él iba en una dirección y después terminó yendo en otra. Era el asolador de la iglesia, el enemigo público de la fe, y terminó siendo el principal defensor. Eso es arrepentirse. Y no es algo raro, es la obra que Dios hace. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, ¿qué hace? Toma lo que no es de él y se lo arrebata a otros. ¿Y qué es lo que Dios le manda hacer? Trabajar para hacer ¿qué? Dar, compartir a otro. El cambio. Y me pregunto y te pregunto, ¿ha llegado ese cambio a tu vida, tu corazón? Lo que eras antes, como dice, de la manera que antes presentabas tus miembros al pecado, ahora tus miembros presentarlos a la justicia. Eso tiene que pasar, debe pasar. Es sano que así sea. Otra cosa que vemos acá, el alto concepto que el apóstol Pablo tenía de sus consiervos, porque dice sus santos apóstoles y profetas. Pablo podría haber dicho, no, yo acá soy el que más sé, el misterio de Dios se me reveló a mí y los santos y profetas no saben nada. Podría haber dicho eso, ¿no? Pero no cabía para nada esa expresión y tampoco cabe en nosotros. Debemos de considerar a nuestros consiervos de una manera de estimarlos. No pensar que nosotros nos la sabemos todas y somos los número 1 y ahí estamos, ahí. No, si tenemos algo, si Dios nos usa, gloria a Él. Y es por gracia. Considerémonos de esa manera. Y también el alto concepto de su misión, de lo que Él tenía que hacer. Él tenía un alto concepto, a pesar de sus cadenas. Y pregunto, ¿es así en tu vida? ¿Tenés un alto concepto de lo que Dios hace contigo, quiere hacer? ¿Querés que tu vida tenga propósito y que sea trascendente, que no quede solamente en esta vida y ya está? Bueno, ponete en sus manos. Ponete en sus manos, porque Él te quiere usar. Usó a Pablo y Él te puede usar a vos y a mí. Versículo 6, el misterio ya revelado. Este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si había dos naciones que eran opuestas y diferentes, eran los gentiles y los judíos. Los judíos, con toda esa tradición, lo que ellos guardaban, lo que ellos tenían, lo que ellos atesoraban, las promesas, la ley, el respeto a Dios, el tratarse a sí mismo según la ley. Por ejemplo, no podía haber ningún infanto juvenil en el pueblo de Israel. No podía haberlo, porque si lo habría, los padres debían de traerlo y decir, no podemos con él, ya está. Y ahí se terminaba. Claro, no era para que fuera algo así, nos sorprendería mucho que pasara eso en el momento actual, ¿no? Pero claro, no pasaba, porque no se permitía, ¿no? Las leyes eran leyes sanitarias, no se permitía, la desobediencia no se permitía. En cambio, los gentiles, todo lo contrario, ¿no? Adoraban a muchos dioses, su vida era cualquier cosa, En el Imperio Romano, bueno, ya desde el griego, ¿no? El anterior, ya está, ¿no? Vale todo, era. O sea, completamente diferente lo uno de lo otro. Y sin embargo, de los dos, ¿qué pasó? Hizo uno. Dios
hizo uno. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Los gentiles y los judíos eran parte indiferenciada de la iglesia. Y esto provoca la humillación del hombre y la exaltación de Cristo. Y no nos dividamos por cosas secundarias. Somos expertos en dividirnos, en buscar aquello chiquito, en la chiquita. Porque no sé, a aquello le gusta tocar con batería y a mí me gusta con el piano y no sé, nos gusta usar mantilla y aquellos no usan mantilla. Cosas chiquitas. Fíjate que de dos cosas tan diferentes y disímiles, los judíos y los gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Bueno, debemos de guardar la unidad que Dios hizo. Y también dentro de esta humillación del hombre y exaltación de Cristo, recordar Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Capaz que, amigo que nos visitas hoy, ¿tuviste la experiencia de responder al llamado de Cristo? Porque dice que hay un llamado. Cristo llama. Hay un llamado. Y claro, no llama a los justos. Pero ¿quiénes son justos? Ninguno hay justo. Lo que pasa es que hay quienes se creen justos, que es diferente. Pero si vos no te crees justo y sabés que sos un pecador, bueno, el Señor Jesús te está llamando. ¿A qué? A la salvación. Él te llama al arrepentimiento. Te llama a que te arrepientas para ser salvo. Dice Juan el Bautista, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, de parte de Dios te rogamos, responde al llamado de Cristo antes que sea tarde. Porque la ira de Dios está sobre ti si no tenés esta salvación, si no tenés este perdón, si no tenés esta gracia de Dios contigo. Recíbela hoy, Él te la da, te la ofrece gratuitamente. No hay precio que pagar porque no podrías pagarlo. ¿Cómo podrías pagar esto? No hay precio que pagar. Recíbelo de gracia, es la gracia. No se merece ni se merecerá nunca, pero se puede recibir porque el Señor te la quiere dar. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Responde al llamado del Señor y serás salvo. Versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La operación del poder de Dios. Y es importante el poder. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No son solo palabras, es poder, es expresión de poder. Ahora, ¿cuál es la expresión de poder que queremos ver, que necesitamos ver, que el mundo necesita ver también al día de hoy? Porque hay algunas iglesias que piensan que la expresión de poder es que alguien sople y que todo el mundo se caiga, ¿no? Se vayan para atrás. ¿Es eso la expresión de poder de Dios? Si Dios obra, es imposible de reproducir por los hombres. Imposible. O sea, cuando ustedes ven algo que puede ser actuado, que puede ser fingido, que puede ser exagerado, no es de Dios. No es de Dios seguro. Cuando Dios obra, resucita muertos. Cuando Dios obra, da vista a los ciegos. Cuando Dios obra, dice, sea la luz y la luz es. Dios obra cosas que para el hombre son imposibles. Para el hombre puede ser imposible, pero no es imposible para Dios. Pero entonces, ¿dónde se puede ver el poder de Dios? ¿Dónde necesitamos mostrar, tener y mostrar
el poder de Dios en nuestra vida. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto, el resultado de la obra del Espíritu en nuestra vida, en nuestros corazones. Eso necesitamos tener y mostrar. Porque eso no se puede producir por medios humanos. Vos no podés tener el amor de Dios por tu esfuerzo personal. Vos no tenés poder tener para mostrar, exhibir la paz de Cristo por medios humanos. Eso es el obrar de Dios. Eso es Dios haciéndolo a través tuyo. Ese es el poder de Dios que necesitamos ver. También, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿De qué manera el mundo va a conocer que Dios envió a Jesucristo? En que seamos, ¿cómo? Peleándonos unos con otros todo el tiempo, teniéndonos envidia, celos, diciendo, no, pero ¿por qué lo usa a él y no a mí? ¿Por qué lo bendice a él y no a mí? ¿De esa manera? No, hermano, no. Perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Eso es el poder de Dios, porque eso lo hace Dios. ¿Cómo gente tan diferente, de contextos diferentes, personalidades diferentes, caracteres diferentes, todo lo que quiera, puede ser perfecta en unidad? Es el poder de Dios. Eso lo hace Dios. Pero no resistamos la obra de Dios. De vuelta, humillémonos, como hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él ya se convirtió, se arrepintió y se humilló. Y ya a partir de ahí soy esclavo de Cristo. Y tú y yo también. Otra cosa, amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Tenemos amor los unos por los otros? El amor dice que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos amor, pero no tenemos que dejar que la carne nos gane. La carne siempre está ahí, el viejo hombre, luchando. Eso, no, pero vos vales más, vos. Y bueno, no te la creas. Amor, eso también tenemos que tener y mostrar. Y después también obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es tanto que le digas a Dios, bueno, Dios, yo cuánto te amo, que eso sí tiene su lugar, es verdad, esas expresiones cuando salen, cuando son sinceras del corazón, tienen su lugar. Pero ¿cómo Dios le mostrás que realmente lo amás? Guardando los mandamientos, siendo obediente a Él. Entonces, cuando vos mostrás estas cosas, el fruto del Espíritu, la unidad, el amor por los hermanos, y sos obediente a Dios, bueno, ahí expresás de manera preciosa la obra y el poder de Dios en transformación de vidas. Amén, si Dios quiere hacer grandes cosas de milagros, de sanidad, bien, si viene de Dios, perfecto, pero busquemos estas cosas. Conclusión, aplicaciones prácticas. 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, somos soldados, no es solamente Junior que está vestido ahí impecablemente con... Junior es el soldado, ¿no? Es nuestro soldado acá, estamos seguros que está Junior acá. Pero vos y yo, si somos creyentes, somos soldados de Cristo. Tenemos un comandante, que es el Señor, y somos soldados. Y yo no te lo puedo decir, o sea, si el comandante, si el superior le da una orden, él no puede discutir, ni dejar para después, ni bueno, y ponerse a negociar ahí. No, mire, sargento, que no tengo ganas hoy, está frío, no sé, va a llover ahora, no puedo, no, hoy no quiero. Pobre de él si hace eso, ¿no?
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, es nuestro llamado y es una bendición poder hacer esto. No es un sufrimiento, es una bendición. Y considerar el misterio, aquello que se ha revelado, es tu privilegio y es el mío, el ser coheredero, el ser miembro del cuerpo de Cristo, el ser copartícipe de la promesa de Cristo Jesús. Valoremos estas cosas, hermano. Valoremos. Muchos no la tuvieron. En el Antiguo Testamento no las veían ni siquiera. ¿Valorás estas cosas? ¿Son importantes para vos? ¿Las creés? ¿Las tomás para vos? Tomalas para vos. Y después, finalmente, no nos dividamos por pequeñeces, por pavadas, diría uno, ¿no? Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos, hermano. No nos dividamos por cositas. Guardemos esa unidad que Cristo ha hecho. Bueno, Dios bendiga su palabra.